Nos proponemos hallar la sección que un plano definido por su traza con el plano X o Y, que es esta recta, y este punto de perspectiva y proyección situados en esta zona, produce en esta pirámide. Esta pirámide, como se puede ver, tiene este punto situado en el plano X o Y, este punto tiene una cierta altura sobre el plano X o Y, de modo que esta sería su perspectiva y esta sería su proyección. Este punto también tiene su perspectiva aquí y su proyección, y este punto tiene su perspectiva y su proyección coincidentes con el origen de coordenadas. Se trata, como digo, de hallar la sección que este plano produce en esta pirámide. Para ello, lo primero que haremos será hallar las trazas del plano, definido por esta traza con el X o Y y este punto, que es el segundo punto definidor del plano. Para ello lo que hacemos es coger un punto cualquiera de la traza y unirlo con la proyección y con la perspectiva, formando así una recta del plano. De esa recta vamos a hallar sus trazas. Obsérvese que esta traza P, con el plano X o Y, corta fuera de los límites del dibujo con el eje X, con lo cual eso es un pequeño inconveniente. Vamos a hallar las trazas de esta recta con los planos coordenados. Para ello vamos a prolongar el eje Y y prolongamos también la proyección. Al prolongar esa proyección, esto nos corta en este punto y ahora referimos verticalmente sobre la prolongación de la recta, digamos, que acabamos de definir. Y tendremos aquí, pues, este punto, que sería el punto que es la traza de la recta con el plano IZ. Este punto lo uniremos con este y de esta manera tendremos ya la traza del plano con el plano IZ. De modo que esa traza terminaría aquí, si es que hacemos la parte del primer octante, y ahora si queremos la traza con el XZ, vamos a hallar la traza con el dicho plano de esta recta, de modo que esto corta aquí y subiremos verticalmente, y tendremos aquí en este punto de corte la traza con el XZ de esa recta. Este punto que acabamos de obtener unido con este, determina, como digo, la traza del plano con el XZ. Podemos comprobar que esta traza con el XZ y esta traza con el XY prolongadas se cortarán en un mismo punto del eje X. Bien, una vez hecho eso, vamos a proceder a hallar las intersecciones de las distintas aristas laterales de la pirámide. Para ello, ya se sabe que aplicamos la teoría de intersección de recta y plano. Por tanto, vamos a coger y vamos a tomar un punto cualquiera vamos a coger, por ejemplo, esta arista. Esta que parte de este punto, esto es su proyección y esto es su perspectiva, dado que este punto coincide su proyección consigo mismo al ser un punto del plano X o Y. Bien, tomamos el proyectante que contiene esa recta. Ese proyectante nos corta aquí a la traza P, que sería esta traza en un cierto punto, y por este subiremos una línea vertical. Ese sería el proyectante que contiene esa recta. Hallamos la intersección de ese plano proyectante con el plano sección, que sería simplemente unir este punto con el de corte aquí con la traza del plano. Y esa recta nos corta en este punto a la perspectiva del segmento elegido. Con lo cual ya tenemos un punto de la intersección. Esta sería la intersección de esta arista con este plano. Repetimos el proceso con las distintas aristas. Por ejemplo, tomamos esta arista definida por este punto y por este. Esto sería la perspectiva. Y esto sería, uniendo este con este, la proyección, dado que la proyección de este punto es esta. Entonces tomamos el proyectante, esta sería la traza de ese proyectante, y la prolongamos hasta cortar aquí al eje Y, y por este punto subiremos vertical. Y ahora esta línea la prolongaremos hasta cortar a esta traza, de modo que el corte de esa prolongación con el corte de aquí con la traza, que sería este punto de aquí, nos determinaría una recta que corta precisamente aquí a la recta que hemos considerado a la perspectiva. O sea que amplío un poquito para que se vea, si se quiere, lo que hemos hecho. Vamos a ampliar más y repetimos el proceso. O sea que hemos tomado el proyectante este, prolongamos, nos cortan este punto y unimos este, con el de corte con la traza, con este. Y esa recta nos corta la perspectiva aquí, bajo un ángulo muy pequeño, ya lo sé, y este sería el punto de intersección de esa arista con la pirámide. Bien, dicho esto, pues vamos a repetir el proceso con alguna otra arista. Por ejemplo, vemos un detalle, que esta que está en el X o Y, puesto que este punto es el origen de coordenadas, está en el XY, que unido con este forma una arista de la pirámide, esa recta no corta el plano, porque al ser esta línea del plano X o Y, no corta la traza. Por tanto, esta no va a dar intersección. Es decir, que en este caso las aristas laterales, las tres, no dan intersección, solo dan dos, que son esta y esta.
En este caso lo que va a significar, cuando la tercera arista no da intersección, pues que los lados de la base serán dos de ellos, en principio dos, los que produzcan intersección con el plano sección. Vamos a tomar esta arista, por ejemplo, este lado del triángulo de la base, cuya proyección es esta. Y entonces, pues seguimos el proceso de intersección de recta y plano. Y entonces tomamos la proyección, y este sea la proyección de la arista, y tomamos el proyectante, por tanto, que la contiene. Ese proyectante, observe, subimos aquí, y uniendo este punto con este nos da esta recta. ¿Y qué ocurre? Pues que esta recta no corta el lado en cuestión, lo cual significa que esa arista no va a dar intersección. O sea que hemos trabajado un poquitín en vano, pero bueno, esto hay que hacerlo, porque a priori no sabemos qué aristas van a cortar y qué aristas no van a cortar. Por tanto, esta no corta. Lo más probable entonces será que corten esta y esta. Entonces tenemos que hallar las intersecciones de esas dos rectas. Eliminamos esto para no tener aquí complicaciones. Vamos a hallar las intersecciones de las otras dos. Por ejemplo, esta arista, su proyección es esta, puesto que este punto es proyección de sí mismo y la proyección de este es este. Pues vamos a hallar la intersección de esta arista con el plano sección. Este sea el proyectante, la proyección de la arista, y por tanto el proyectante que la contiene, esta es su traza, que llegará a este punto a cortar aquí, y por aquí subiremos vertical hasta cortar la traza en este punto. Por tanto, simplemente uniríamos este punto con este, y donde esto nos corte a la arista en cuestión, que es esta, tendremos aquí el punto de intersección buscado. Tenemos otro punto, ¿ya? Nos queda un cuarto punto, porque aquí uniríamos estos dos que están ya obtenidos de antes. Uniríamos este con este, que va a ir en oculto, y ahora vamos a hallar la intersección de esta arista con, digamos, el plano sección. Para ello, este punto ya digo que tiene aquí su proyección, y su proyección es el mismo. Por tanto, la proyección de esta arista es unir este punto con este. Los unimos, y esa línea sería la traza del plano proyectante. Plano proyectante cuya traza va a ser esta línea vertical. Prolongaríamos esto hasta cortar a la traza del plano en un punto, y este punto unido con este determina una recta que corta a la arista en este punto, que es el punto que nos faltaba. Y ahora ya no hay más que unir ese punto con los anteriores, y aquí tenemos la sección que ese plano ha producido en esa pirámide. Como se puede ver, es un caso aparentemente un poquitín más complejo de lo que podíamos esperar, pero bueno, pues como se ve, es simplemente ir aplicando la teoría general de intersección de recta y plano.